En esta segunda parte del video podrás identificar las características históricas de la danza regional mexicana y su función dentro de la sociedad, del México independiente a la posrevolución y finalmente al México contemporáneo. Comencemos. México independiente, Imperio de Maximiliano y Guerra de Reforma. Durante el Imperio de Maximiliano, los ritmos europeos y su influencia se fortalecieron y popularizaron entre las diferentes clases sociales, ejecutándose valses de origen vienés, polcas de origen checoslovaco, las mazurcas y redobas polacas, xotis o chotis y la galopa, que con el paso del tiempo tomarían un carácter regional. En oposición al imperio, durante la Guerra de Reforma, surgieron algunos bailes que satirizaban al régimen y se les conoce como sones de la intervención francesa, bailados por chinacos o soldados insurgentes. Porfiriato. En el aspecto artístico y cultural, esta etapa se caracterizó por la importancia que el presidente Porfirio Díaz concedió a lo extranjero, en especial a la cultura francesa. Entre las clases altas bailaban valses, minuets, contradanzas o cuadrillas, polcas, redobas, xotis y galopas, cuyo origen eran los bailes cortesanos europeos y se distinguían por su elegancia, asentándose estos de manera más marcada en el norte del país. De estos géneros, el vals se convirtió en el baile más representativo del porfiriato, y aunque a su llegada en 1815 fue censurado por la Iglesia, pronto se convirtió en una de las formas más socorridas por la sociedad de la época. Hubo un gran auge en la construcción de recintos teatrales donde podían convivir todas las clases sociales, apreciando la representación de diferentes espectáculos como ópera, opereta, zarzuela, danza y música, con artistas de renombre internacional. Mientras tanto, el pueblo continuaba la tradición del baile y la danza en las plazas públicas y en festejos provincianos o campiranos. Revolución. La Revolución Mexicana marcó el despegue del Teatro Nacional, que sería el portavoz del sentir popular y la oposición del culto a lo extranjero. El espectáculo más importante durante la lucha armada fue la Revista Mexicana, también llamada Tanda. De corte popular, era un espectáculo musical compuesto por diálogos, cantos y bailes que pasaba revista a los acontecimientos de actualidad o los enumeraba satíricamente. Pretendía ser folclórica y retratar las costumbres nacionales. Tuvo su mayor desarrollo en la década de los 20, cuando asimiló otras corrientes, aprovechando las transformaciones sociales de la época. Su atractivo principal eran artistas llamadas en esos tiempos tiplés, que entre sus rutinas llegaban a ejecutar bailes regionales. Fueron tiplés famosas en esa época María Conesa y Celia Montalbán. Mientras el pueblo se apoderó de la polca, la redoba y el xotis, estos se practicaban durante los recesos de las batallas como diversión o bien como burla a la clase aristocrática, generándose con fuerza sobre todo en el norte del país, donde tomó sus características propias gracias a la incorporación de nuevos instrumentos. Posrevolución y México contemporáneo. Bajo el gobierno de Venustiano Carranza en 1915, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes instituyó en la educación escolarizada la materia de danzas y bailes regionales mexicanos. José Vasconcelos crea la SEP, de la que es titular, en 1921. Durante su gestión se funda un departamento de cultura estética. El 5 de mayo de 1924, Vasconcelos inauguró el Estadio Nacional con la presentación de 500 parejas bailando el jarabe tapatío, prototipo de la danza mexicana, elevada a la categoría de baile representativo nacional. La Revolución Mexicana aportó como herencia un orgullo nacionalista que repercutió en las artes como en la pintura mural y la danza primordialmente.
El programa cultural de José Vasconcelos propuso una gran cruzada de alfabetización y educación nacional. Esto requería de misiones culturales que recorrieran el país y que, a la vez de enseñar a leer y escribir, investigaran material dancístico de las diferentes regiones que posteriormente transmitirían y representarían en la ciudad. Maestros pioneros de la enseñanza de la danza y misiones en esta empresa fueron, entre otros, Marcelo Torreblanca y Luis Felipe Obregón. En 1932 se funda la primera escuela oficial de danza en México, auspiciada por el Departamento de Bellas Artes de la SEP con el nombre de Escuela Nacional de Danza. En 1937, por primera vez, la danza tradicional se traslada de su contexto geográfico y cultural a la Sala de Espectáculos de Bellas Artes, coordinado por Luis Felipe Obregón e Ignacio Acosta. En los años 40, por diferencias internas, un amplio número de alumnos y profesores salió de esta escuela y, con apoyo de Celestino Gorostiza, entonces director del Departamento de Bellas Artes, funda la Academia de la Danza Mexicana bajo la dirección de Guillermina Bravo y Ana Mérida como directoras. En 1956, Marcelo Torreblanca formó la primer compañía de danzas y bailes tradicionales llamada Conjunto Oficial de Danzas Regionales de Lima, teniendo una función anual en el Palacio de Bellas Artes. Sus programas, al ser muy apegados a la danza auténtica, no parecían atractivos ni complacían a las autoridades. A pesar de esto, el maestro Torreblanca jamás cambió su modo de pensar, oponiéndose a la adulteración de la danza regional mexicana y que ésta se redujera a caricatura o espectáculo para turistas. Fue Premio Nacional de Danza en 1981. A principios de 1960, lo sustituye como compañía oficial de Bellas Artes Amalia Hernández. El gallo canto de trueno, al aire lanza su queja, al aire lanza su queja. A principios de los años 60, como una forma de mejorar los niveles de bienestar, cultivar aficiones artísticas y culturales, propiciando una mejor utilización del tiempo libre, se crean los Centros de Educación para el Bienestar Familiar, dependientes del IMSS, que, entre las diversas actividades que desarrolló, destacó la importancia que concedió a la danza. Como producto de la reforma educativa, en 1968, se crean los CEDART, o Centros de Educación Artística, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y el Fondo Nacional para la Danza, FONADAN. En 1979 se opta oficialmente por separar la danza clásica, contemporánea y folclórica. Así se funda el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza. En 1995, las especialidades de danza clásica y contemporánea se constituyen como parte del Centro Nacional de las Artes, con un proyecto renovado, independizándose en cuanto a instalaciones la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Actualmente, muchas danzas y bailes tradicionales han sufrido modificaciones. Algunas han desaparecido y otras han tratado de mantener sus elementos originales. Por ello, las escuelas de danza han buscado rescatar y difundir estas manifestaciones artísticas. Hasta ahora hemos visto la información necesaria que te permitirá conocer y reconocer las características de la danza regional mexicana y su estrecha relación con la evolución del país. Te invitamos a realizar las actividades de aprendizaje que en este video se proponen. Actividades de aprendizaje. A. Entrega un video de alguna de las danzas o bailes de las diferentes etapas históricas que se mencionan en el cuaderno de trabajo de quinto grado y contextualízalo en media cuartilla. B. Elabora un mapa conceptual o un cuadro sinóptico sobre el desarrollo de la danza en México.